Muy bien, jóvenes y señoritas, tengan un buen día. Vamos a continuar resolviendo los ejercicios de polígonos, por el cual les hago recordar que en un polígono regular los lados siempre van a ser iguales. A eso se le llama polígonos equiláteros. Y también cumple en un polígono regular que los ángulos internos de cualquier polígono de n lados también cumple igual, ¿no es cierto? Cumple, o sea, se le llama con un nombre equiángulo, ángulos equiángulos. Dicho esto, entonces pasaremos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio 1 nos pide calcula x si el polígono mostrado es regular. Ajá, obviamente que va a ser regular, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber, ¿no? De cualquier polígono de n lados, el ángulo exterior cumple 360 grados. Ok, entonces coloco 360 grados. Luego, observo aquí, uno de sus ángulos exteriores dice x. Entonces, obviamente, ¿no? El otro también exterior sería x y x. Entonces, ¿cuántos se va a formar? ¿Cuántos exteriores va a ser? Van a ser 6, ¿no es cierto? Entonces, le colocaré 6x es igual a 360 grados. Despejando x sería 360 entre 6. ¿Cuánto vale eso, maestra? 60 grados. El valor de x es 60 grados. Pasamos al siguiente ejercicio 2. Determina el valor de beta. Muy bien, beta. O es centro. Y nos pide el ángulo beta. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que ver siempre la manera como llegar. Observa aquí, yo voy a deducir, se supone que el ángulo interior de cualquier polígono es igual, son equiángulos. Entonces yo colocaré tita, todos van a ser tita, ¿no? Todos van a ser tita y tita. Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, vamos a observar aquí, continuamos entonces, serían los ángulos internos. Vamos a ver, la suma de los ángulos internos, ¿de quién? De un polígono, ¿cuánto es? 180 por n menos 2. ¿Cuántos lados tiene? 5 menos 2 sería 3. Al multiplicar, nos saldría 540 grados. La suma del ángulo interior ¿de quién? De un polígono pentagonal. Entonces, luego de esto, tengo que calcular tita, porque para esto de acá, tengo que calcular tita. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso tita? Tita es igual a ¿qué? Vamos, ¿cuántos titas tenemos acá? 5 titas, ¿no? 5 ángulos interiores. Entonces, 5 tita es igual a ¿cuánto? 540 grados. Entonces, tita al dividir 540 entre 5, ¿cuánto va a resultar? 108. Muy bien, sería 108. Hasta ahí llegamos. 108. Pero yo no quiero tita, yo quiero beta. ¿Cómo hago para hallar la beta? Me ayuda este de acá. Entonces, cuando ves aquí, por favor, en los trazos, se forma un triángulo. Y este es centro, por lo tanto, este ángulo equivale alfa y este equivale a alfa, o sea, se vuelve isósceles. No siempre va a ser alfa, puede ser otra letra, ¿no? Diferente de tita, diferente de beta. Entonces yo le estoy colocando alfa, entonces se vuelve un triángulo isósceles. Si es isósceles, ¿qué voy a hacer? 2 alfas, diré, ¿no es cierto? Más beta es igual a 180. Claro que sí, entonces, pero yo necesito hallar alfa. Para hallar alfa, ¿qué hago? Tienes que ver acá. Si aquí es alfa, entonces obviamente este lado va a ser alfa. Entonces, ¿en qué consiste esto? Maestra, mira, si todo esto equivalía a tita, todo esto, todo el ángulo, entonces sería 2 alfa. Claro que sí, 2 alfa. Pero tita, ¿sabes ya cuánto nos ha resultado? 108. Entonces dices, 108 entre 2. Eso es igual a alfa. ¿Cuánto va a ser 108 entre 2? A ver, sería 50 y 54. Entonces, alfa es igual a 54 grados.
Si ya lo tengo alfa 54, entonces calculo por la suma de los ángulos interiores. Sería 2 alfa más beta. Esa parte ya para culminar, entonces decimos, a ver, observen aquí, para culminar ya sería 2 alfa, o sea, 54 más 54. 108. 108 grados más beta es igual a 180 grados. Beta, entonces despejando, sería beta 180 menos 108, entonces la respuesta sería 70 y 72. Muy bien, sería 72 grados. Excelente. Pasaremos entonces al siguiente ejercicio 3. Observando la figura es un octágono y a la vez me está pidiendo calcular beta. Calcula la longitud de AB. AB coloco X, porque yo no sé, ¿no? Luego dice que cuya longitud de su perímetro es 40. ¿Cuándo se dice perímetro? Perímetro se indica por la cantidad de suma de los lados. Entonces en mi caso, ¿no? Si acá es X, puntito, puntito, entonces obviamente esto también va a ser X. ¿Cuántos X tendríamos? 8X. 8X es igual a ¿cuánto? Al perímetro, a la suma del perímetro, 40 unidades. Es X despejando, porque el 8 multiplica pasa a dividir, ¿no? Signo contrario al otro miembro. Entonces 40 entre 8 sería 5 unidades la respuesta. Pasaremos al siguiente ejercicio 5. En la 5 determina la medida de uno de los ángulos internos, ¿no? Nos está viendo uno de los ángulos internos. Entonces podría yo colocar, por ejemplo, este de acá es un hexágono, ¿verdad? Es un hexágono. Obviamente que los ángulos son equiángulos, alfa, todos serían alfa, ¿cierto? Entonces nos está pidiendo de uno de ellos nada más, o sea, de alfa nada más. Entonces, ¿cómo calculo? Tengo que ver, ¿no? Tengo que ver la cantidad, ¿no? La cantidad de la suma de los ángulos internos de un hexágono. Entonces digo lo siguiente, ángulo interior es igual a 180, ¿por quién? Por n menos 2. ¿N cuántos? N cuántos sería 6 lados. Entonces 6 menos 2 sería 4. Ya está. Luego de ahí, continúo hallando ahí. 180 por 4. ¿Cuánto va a ser? 0 por 4, 0. 8 por 4, 32. Llevo 3. 4 por 1, con lo que he llevado sería 7, ¿no? 720 sería el ángulo interior. La suma del ángulo interior, ¿no? La suma del ángulo interior. Todo esto valdría 720. Entonces, luego de ahí, ¿qué tengo que hallar? Maestra, tienes que contar cuántos ángulos tenemos en un hexágono. Obviamente va a ser 6. Entonces, divida entre 6. Digo lo siguiente, 6, alfa es igual a 720 grados. Entonces, ¿cómo cumple en este caso? A ver, vamos. Entonces sería alfa, despejando alfa, es igual a 720 entre 6. ¿Cuánto tiene que ser? 120 grados sería la respuesta. Pasamos entonces al siguiente ejercicio 6. ¿Cómo sería? A ver, calcula x, ¿no? Calcula x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observa aquí. Calcula x. X está aquí. Se supone que esto es un cuadrado, porque es un polígono regular. Si es cuadrado, entonces la esquina del ángulo valdría 90 grados. Esto también valdría 90. Entonces, ¿qué hago? 2x más 10 grados, eso es igual a 90 grados. Lo igualamos, ¿no? Entonces, 2x es igual a 90 grados menos 10. Porque la 10 pasa al siguiente miembro con signo contrario, sería 80, ¿no? 80 grados. ¿Por qué? 90 grados menos 10 grados, sería 80. Entonces, x, igual forma el 2, multiplica, el siguiente miembro pasa como división, 80 entre 2 sería 40 grados, la respuesta correcta. En la 7, calcula el perímetro de la región sombreada, y observa. Si los polígonos A, B, C y D y AED son regulares, obviamente son regulares también, entonces, ¿qué nos indica? Nos da un dato aquí, 7 unidades, por lo tanto esto también va a ser 7 unidades
Esto también valdría 7 unidades porque son lados equiláteros. Son lados equiláteros, son polígonos regulares. Ahora, esta parte obviamente AE, si acá es 7 unidades AD, AE también va a ser 7 unidades. Igual forma ED, 7 unidades. Ahora tendremos que sumar el perímetro porque nos está pidiendo el perímetro. Perímetro es igual a la suma de los lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ¿por quién? Por 7 unidades. Ese es perímetro, estoy sumando, ¿no? 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 5 veces 7. 7 por 5, 35 unidades la respuesta. Pasaremos entonces al siguiente ejercicio 9. En la 9, ¿qué nos indica? Es una figura pentagonal, ¿no? Aunque ya se ha borrado, es un pentágono. ¿Ok? Es un pentágono. Calcula X. ¿Qué tengo que hacer ahí? Primero siempre, ¿no? Voy a trazarme, ¿para qué? A ver, observa aquí, desde este vértice al otro vértice. Observa. Me trazo otro diagonal. Entonces, ¿en qué se ha convertido? Se ha dividido en partes iguales. Entonces, esto sería X y esta parte también sería X, porque este es X. Luego de ahí, ¿qué tengo que hallar? Tengo que saber, ¿no? ¿Cuánto equivale la suma de los ángulos interiores de un pentágono? 500. Hemos hecho en este ejercicio, ¿dónde está? En el ejercicio 2. ¿Cuánto valía? 540, maestra. Eso sería la suma del ángulo interior, ese es igual a 540. Entonces, de un pentágono. Ya está ahí. Si ya lo tengo 540, ¿cuánto nos ha salido? Tita, o sea, uno de los ángulos. 108, maestra. Muy bien, entonces yo podría colocar también tita aquí. Claro que sí. Entonces, tita ya lo tengo desarrollado en el ejercicio 2. Le coloco 108. Muy bien. Luego de ahí, ¿qué tengo que hallar? Si ya tengo 108, maestra, tienes que contar los ángulos. ¿Cuántos ángulos sería ahí? 3 ángulos serían 3x. 3x, ese es igual a 108 grados. Entonces, x, ¿cuánto valdría? Tenemos que dividirlo 108 entre 3, ¿verdad? Ya está ahí. Entonces, ¿cómo tendría que ser en este caso? A ver, vamos. 108 entre 3. 36. 36. A ver, 36 por 3 multiplica, tiene que llegar a 108. ¿Estamos? Muy bien, eso sería nuestra respuesta que nos está pidiendo el valor de X. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio 10. Calcula X. ¿Dónde está X? Está aquí. Si los polígonos A, B, C, D, E y F, ¿qué son? Dice, y A, G, H, F son regulares. Ya, si son regulares, empezaría de acá, ¿no? Si este de acá le pongo puntito, obviamente esto va a ser puntito. Todos van a ser, todos los lados son iguales, también estos serían iguales. Ya está. Ya a la vez, si son iguales, este de acá es 90 grados. 90 grados. Ya. ¿Para qué me va a servir eso? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo empiezo? Tengo que saber la suma de los ángulos interiores de un hexágono. De un hexágono, ¿qué va a suceder? A ver, vamos, tenemos que hallar, ¿no es cierto? Entonces, la suma de los ángulos interiores será igual a ¿cuánto? A 180 por n menos 2. N, ¿cuánto nos vale? ¿Cuántos lados tiene? 6. 6 menos 2 sería 4. ¿Estamos? Ya está ahí. Entonces, multiplicaríamos, ¿no? La suma del ángulo interior, 4 por 0, 0. 8 por 4, 32. Llevo 3, 720. ¿Dónde hemos hecho? Nos ha salido esa para 720, sí nos ha salido. A ver, vamos. ¿En qué ejercicio? En la 5.
720. Luego de ahí, ¿qué tengo que calcular? Tengo que saber también, ¿no? Uno de los ángulos aquí. En este caso, ¿qué lo ha puesto? En el ejercicio 6, nos ayudamos. 6x de los ángulos. Obviamente, si yo le coloco esto alfa, 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 entonces, ¿cuánto valdría esta partecita nada más? ¿Cuánto nos valdría? Alfa voy a colocar. Obviamente va a ser alfa también todos los ángulos internos. 120. Muy bien, por lo tanto digo, alfa equivale 120. ¿Cómo se hace? Ya sabes ya cómo explicar en esa parte, ¿no? Muy bien, 120. Si ya lo tengo 120, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que igualar a 120. Observa aquí. 90, entonces sería para ya terminar 90 grados, entonces sería 90 más x, ese es igual a 100, ¿a dónde? A 120, alfa sería 120 grados. X será igual a ¿qué? 120 menos 90. ¿Cuánto será eso? 30 grados. Muy bien, eso sería la respuesta que nos está pidiendo. Hasta la próxima y espero que hayas aprendido en este día.